Hola, hola.
Buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un placer saludarlos un miércoles más. Me presento, yo soy Antonio Vázquez, soy su nuevo host. Y bueno, ya les dije el privilegio que es para mí estar aquí con todos ustedes. Les recuerdo que todo esto será grabado y se subirá a YouTube. Por el momento estamos en vivo a través de la plataforma Zoom y en la página de Facebook, Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más y más médicos. Les comentaba de YouTube, todo esto se va a subir por si se menciona algo importante, que yo estoy seguro que va a haber muchas cosas importantes para ustedes, ahí lo pueden rescatar en YouTube. Es muy fácil, métanse a YouTube, a la plataforma Medical Legal Center, le ponen así, se suscriben y todos los miércoles encontrarán contenido nuevo sobre cirugía general. Aunado a esto, lo importante es compartir este video y llegar a más personas. Y hablando de compartir, les recuerdo nuestro Facebook y nuestro Instagram, La Voz del Residente, así nos encuentras, así de fácil. Aunado también a las redes sociales, tenemos Telegram, una comunidad bien bonita donde compartimos lo que pasa en nuestras sedes. El objetivo de este programa es compartir para aprender todos juntos, ya que no es lo mismo lo que pasa en una sede de Bogotá, de Buenos Aires, que lo que podría pasar en Florida, en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, donde nos encontremos. Entonces es muy importante compartir lo que pasa en nuestras sedes. En el chat pondré el link de Facebook, el link de Instagram y el de Telegram, para que puedan meterse, seguirnos y ahí compartir. Señoras y señores, ya saben el objetivo del programa, participen. Las preguntas van en el icono solo de preguntas y respuestas. El chat es para saludarnos, las preguntas en el icono. De ahí se van a seleccionar. Siempre hay muchas preguntas, entonces vamos a agarrar las que estén en el icono. Ahora bien, a todos los jefes de residentes que nos estén viendo, si requieren una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médicos legales, no duden en contactarnos y solicitarnos sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, señoras y señores, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Antes de arrancar, que ya los noto ansiosos por arrancar, les voy a recordar, la dinámica de este webinario. El médico residente invitado tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer. Al terminar, el mentor dará comentarios para complementar la charla. Posteriormente, abriremos el lapso de preguntas y respuestas que ya les dije, solo a través del icono de preguntas y respuestas. Ahora sí, damas y caballeros, para mí es un honor, un gusto, un privilegio presentar al doctor Jorge Emilio Munguía Pérez, médico egresado de la Universidad Anáhuac, México Norte, especialista en cirugía general del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es residente del segundo año de cirugía en bariatricia metabólica. Y hoy nos hablará sobre el tema manejo de fuga como complicación de procedimientos en procedimientos bariátricos. Bienvenido, doctor Jorge Emilio. Lo dejo con el mejor público, que son los médicos residentes en cirugía general. Usted y yo nos vemos más al rato, y doctora Elena López Gavito, nos vemos al final para complementar la gran charla que nos espera del doctor Jorge Emilio. Adelante, Emilio, los micrófonos son suyos. No puedo iniciar video. Ahorita te ayudamos con eso. Sí, no puedo iniciar video. Dame un segundo. Ya deberías de poder. A ver, déjame ver. No, me sigue sin... Ahí está, ya, perfecto. Está. Sí, claro. Doctor, adelante. Listo, bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Emiliano Munguía Pérez y como ya mencionaron, soy residente del segundo año del Fellow de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Civil de Guadalajara, el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Y pues bueno, estoy muy agradecido con todos ustedes por darme la oportunidad de poderles platicar un poquito acerca de este tema que es muy interesante. Y pues bueno, en este momento voy a compartir pantalla. No sé si tengo la opción, ¿verdad? Ya de compartir. Será bueno. Perfecto, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, se ve claro. Excelente. Ahí está. Muy bien. Bueno,
Pues mucho gusto y vamos a empezar. Un atento agradecimiento al doctor Saulo Campo González, actual presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, que está con nosotros también acompañándonos, y también a la doctora Diana Gabriela Maldonado, también una experta en el panel de cirugía bariátrica. Esta plática, que es para residentes y para cirujanos generales, pues está enfocada principalmente a tratar pues el probable momento en que llegue a necesitarse valorar un paciente bariátrico de primera instancia como cirujano de primer contacto después de una complicación bariátrica. En este caso vamos a hablar principalmente de fugas después de los procedimientos bariátricos. Realmente los procedimientos bariátricos tienen relativamente poco, que están ya a nivel mundial realizándose con todas sus indicaciones, aproximadamente unos 20 años. Entonces, pues está en auge, ¿no? Es una cantidad impresionante ya de cirugías y pues no es raro esperarse pues que puedan llegar a nuestras guardias como cirujanos, como residentes, alguna complicación de estas cirugías que son esperadas, o sea, por más que se haga un procedimiento perfecto, pues puede suceder. Entonces hay que estar pues preparados y saber un poco del tema y qué es el primer abordaje que debemos de realizar. Para eso es esta plática. Para nosotros como residentes de cirugía o como cirujanos generales de guardia, que nos llegue un paciente posbariátrico en su etapa aguda, qué es lo que nosotros debemos de pedir, realizar, cómo sospechar y cuál es el manejo que debemos realizar para tratar de sacar estos pacientes pues adelante, ¿no? Hay que recordar que los pacientes bariátricos pues son complejos, son muy complicados, tienen pues es una gama de situaciones que hay que mantener en mente y tomar en cuenta pues que si no se tiene el detalle con estos pacientes, pues se pueden complicar más de la cuenta. Bueno, vamos a empezar. Los procedimientos bariátricos son varios, realmente son varios los procedimientos bariátricos que existen en la actualidad con sus múltiples variantes. De hecho, apenas han salido a la luz probablemente los compendios ya oficiales de cómo deben de realizarse los procedimientos bariátricos en cuanto a técnica quirúrgica. Sin embargo, obviamente, pues como es relativamente nuevo el empezar a manejar esto ya en la comunidad quirúrgica, pues casi hay varios detallitos que cada cirujano le mete un poquito de su cosecha porque se siente cómodo y se siente a gusto con esa técnica quirúrgica. Los que más comúnmente se llevan a cabo son las mangas gástricas, realmente es el que a nivel mundial es el que lleva las de ganar ahorita en porcentaje de procedimientos bariátricos realizados, casi en un 60%, y le continúa también el bypass gástrico. Y el switch duodenal también es otro de los procedimientos bariátricos que tenemos que tomar en cuenta. Hay otros ya que también están empezando a surgir, como el minigastric, bueno, el OAGB ya se estandarizó como OAGB, que es el bypass gástrico de una anastomosis, entre otros procedimientos. Sin embargo, en esta plática nos vamos a enfocar obviamente en los más comunes, que sería la manga gástrica y el bypass gástrico. Dependiendo la literatura que que se estudie o que se investigue, pues los porcentajes de fugas van a variar, ¿no? En cuanto a equipo quirúrgico, en cuanto a clínica, en cuanto a país, en cuanto a pues, prácticamente todo. Más o menos un porcentaje de fugas que se presentan en los procedimientos bariátricos varía entre 1 hasta 5%. La media aproximada de la manga gástrica para fuga es de un 0.7% y para el bypass gástrico del 0.8%. El switch duodenal, híjole, sí varía un poquito más, está cerca del 1%, pero bueno, como les menciono, es muy variable este porcentaje. ¿Cuál es la clave de de las fugas, de los pacientes bariátricos? ¿Cuál es la clave para hacer que estos pacientes no se compliquen más? La clave es en el reconocimiento temprano. O sea, realmente estos pacientes, voy a empezar a rayar un poquito, por si ven ahí unas líneas. La clave es el reconocimiento temprano de estos pacientes. ¿Por qué? Porque no es como otros pacientes que a lo mejor pueden presentar una fuga y a lo mejor el momento en que se empiezan a complicar puede tardar un poquito más. No, los pacientes bariátricos hay que recordar que su cuerpo está al extremo, prácticamente a nivel cardíaco, pulmonar, renal, prácticamente en todos los sistemas. Entonces, si nosotros le damos un poquito de tiempo a ese cuerpo a que choque con una fuga, pues realmente va a ser muy difícil
muy difícil de sacarlos en un proceso agudo. Bueno, en cuanto a etiología, ¿qué es lo que nos va a provocar una fuga en los procedimientos bariátricos? Hay que tomar en cuenta mucho la técnica. La técnica quirúrgica es muy importante, la técnica de la anastomosis es algo que hay que tener en cuenta. Obviamente, como todas las anastomosis gastrointestinales, sin embargo, en el aspecto bariátrico, obviamente el grapeo, que es el grapeo se utiliza muchísimo, hay que saber usar el grapeo, hay que tener la altura de grapas específica para el tejido que vamos a grapar. No es lo mismo la altura que se necesita para un intestino delgado, para el antro del estómago, para el fondo del estómago. Realmente varía mucho el grosor de los tejidos. Entonces hay que saber, hay que conocerlo a su perfección. Igual también podemos tener un estómago que al momento de ingresar en la laparoscopía, pues lo vemos un poquito más grueso, más delgado. También es cosa pues, de experiencia, de saber qué grafeo utilizar. Muchos cirujanos, principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, en la gastroyeyuno anastomosis, las hacen manuales, no usan grapeo, entonces hacen manuales, refieren que es un poquito más rápido. También hay que saber hacerlas. La altura de las grapas obviamente difieren del tipo de compañía que se usa para el material. Es muy importante. Y, por ejemplo, lo que les mencionaba de la manga gástrica. Aquí vemos en la imagen un bypass gástrico, pero bueno, la manga gástrica, esta porción es la que se retira. Sin embargo, el grosor de esta zona del estómago es un poquito mayor que la zona superior del estómago. Entonces hay que cambiar del grosor de grapas en esta parte. Entonces, una importante causa de que nos pueda fugar un procedimiento bariátrico, pues es la mala selección del grapeo. Otra parte muy importante, principalmente, más bien, prácticamente propia del bypass gástrico, de los procedimientos en donde se difieren el intestino delgado, es la tensión. La tensión que existe en la anastomosis, principalmente en la gastroyeyuno anastomosis, que podemos ver que se sube el intestino hacia acá. Obviamente este intestino tiene que ir sobre el colon. Tenemos que tener en cuenta que no es un abdomen de una paciente delgada, es un abdomen con una grasa visceral muy importante, en donde va a ser que el hecho de subir el intestino delgado y conectarlo hacia el estómago, hacia el pouch gástrico, pues tiene que prácticamente surfear toda la grasa del mesocolon, del epiplon, y obviamente una tensión en la gastroyemoanastomosis excesiva va a ser obviamente un factor muy importante y muy delicado para que nos pueda fugar. Otra parte importante es el sangrado. El sangrado principalmente viene de las líneas de grapeo en estas zonas. Las líneas de grapeo también tenemos que saber seleccionarlas, porque una grapa que no alcance a apretar bien en el tejido, pues va a hacer que no sangre, o una grapa que apriete de más el sangrado va a provocar una isquemia. Entonces, también tenemos que saber realizarlo. En las mangas gástricas, principalmente después de el grapeo longitudinal de la manga, para tratar de evitar este sangrado hay varias técnicas, ¿no? Realmente las dos más utilizadas es colocar una sutura a través del grapeo, ya sea transflictiva o una sutura imbrincante para afrontar los bordes y esconder y disminuir el riesgo de sangrado de la línea de grapeo. Obviamente esto pues nos puede conferir cambios anatómicos que ya se le hizo con el grapeo. Entonces, si tenemos si realizamos una sutura en la línea de grapeo que es muy amplia, que va a hacer que cambie los grosores o las distancias y las haga diferentes, pues obviamente va a cambiar las presiones y eso también nos va a provocar una fuga. Otros datos muy importantes son los datos del paciente, del estado del paciente. Un paciente con obesidad no quiere decir que esté bien nutrido. De hecho, hay muchos pacientes que tienen un grado de obesidad muy importante e incluso están con anemia o podemos tomar una cinética de hierro y tenemos una ferritina pues, prácticamente por los suelos, o una albúmina, unas proteínas totales pues también muy deficientes. Entonces, un estado nutricio deficiente del paciente nos va a provocar obviamente una falta de reparación adecuada de los cambios anatómicos que vamos a hacer en el intestino. El tabaquismo, obviamente, pues el tabaquismo, como ya sabemos, nos va a afectar prácticamente cualquier mecanismo de cicatrización. Pacientes con cirrosis hepática, hay que recordar que los pacientes bariátricos
tienen estatosis hepática no alcohólica, la cual es un proceso inflamatorio crónico. Y de hecho, actualmente ya están casi 50-50% los trasplantes hepáticos secundarios a alcoholismo y secundarios a obesidad. Entonces, pues hay que tener en cuenta la cirrosis hepática en el paciente obeso, que también nos va a dificultar muchísimo los procedimientos bariátricos. De hecho, todavía sigue en discusión actualmente si es alguna contraindicación, cirrosis avanzadas, prácticamente ya es una contraindicación, cirrosis avanzadas, no tenemos unos childs ya muy agresivos donde pues, nos va a contraindicar una cirugía bariátrica. La función renal, pues obviamente también nos puede provocar o nos puede favorecer que existe una falla en la buena cicatrización, en la adecuada reparación del procedimiento bariátrico. En cuanto al bypass gástrico, obviamente son procedimientos diferentes. El principal punto en donde nos va a fugar, bueno, donde mayormente se encuentra la incidencia de fugas del bypass gástrico, es en la gastroyejunoanastomosis, principalmente por lo que les mencionaba. La atención es prácticamente fundamental de tenerla bien tomada en cuenta, o sea, realmente valorar que no tenga una tensión excesiva, porque eso es uno de los principales factores que nos va a hacer que puedan fugar estos pacientes, principalmente la gastroyejunoanastomosis. La isquemia es otro factor muy importante. Como podemos ver, a diferencia de la manga gástrica, que se retira el remanente gástrico, en el bypass gástrico realmente solamente se realizan cambios anatómicos y el estómago nativo se queda en su lugar, realmente no se retira, se queda tal cual en su lugar y pues también podemos tener sangrado y fugas en esta parte del estómago nativo. Otra parte importante que ya no se alcanza a ver aquí abajito sería en la yejunoanastomosis. Es un lugar también importante en donde ocupa un menor porcentaje de fugas, pero también hay que tenerlas presentes. ¿Qué problema hay importante en la yejunoanastomosis? Es que obviamente hay que cortar, seccionar el mesenterio para poder subir el asa de yeyuno hasta el pouch gástrico, y obviamente pues podemos llevarnos ahí alguna arteria, alguna vena importante principalmente una arteria que nos pueda alterar la irrigación sanguínea, obviamente disminuye el aporte de nutrientes, de oxigenación y pues nos puede provocar una fuga. En cuanto a la manga, lo que les mencionaba, se realiza el corte la transección longitudinal del estómago con una línea de grapeo. Obviamente esta zona, el antro del estómago, tiene un grosor tiene un espesor más grande que la parte superior del estómago. Entonces hay que tener en cuenta este cambio de cartuchos, de grosor de los cartuchos de engrapadoras para tener un buen control de la isquemia, del sangrado y de las fugas. Entonces hay que saberlos colocar adecuadamente. Hay algo importante en la manga gástrica. Parece ser un procedimiento más sencillo que el bypass gástrico. A lo mejor los cambios anatómicos son relativamente menos complejos. Sin embargo, la manga gástrica tiene un problema. Se puede hacer una manga gástrica perfecta, sin embargo, eso no va a quitar que el paciente pueda tener alguna complicación como sangrados y principalmente fugas. Hay que tenerle mucho respeto a las fugas de las mangas gástricas. Hay algo importante que cambia la anatomía, aparte de los cambios en las estructuras musculares del estómago, en donde se cambian, prácticamente se cortan. Hay algo que cambia, que es la presión intraluminal del estómago, del estómago que queda después de una manga gástrica. El principal punto de fuga de la manga gástrica es en este borde, en la parte superior, prácticamente en el final del grapeo de la manga gástrica, muy cerca del ángulo de His. ¿Por qué? Hay algo que se llama principio de Bernoulli, que se aplica a la dinámica de los líquidos. ¿Esto qué nos dice? Que cuando el líquido se mueve en columna, aquí tenemos una columna, cuando el líquido se mueve en columna de un área de mayor superficie, que es esta, a un área de menor superficie, que es esta, va a incrementar la presión intraluminal. Entonces, la presión va a ir hacia arriba y va a empujar principalmente aquí, en esta zona. Entonces,
justamente este es el punto que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que tener bien revisado después de la cirugía, que no haya ninguna falla, que no haya ningún problema, porque el incremento de la presión intraluminal obviamente va a aumentar la fuerza radial intraluminal y pues va a haber una disrupción de la línea de grapeo. Otra cosa importante en las mangas gástricas es la cisura angularis. Eh, hay, hay un problema muy importante en cuando, en vez de que la manga quede completamente tubular, que quede como un reloj de arena a nivel de la cisura angularis, que es aquí. Al hacer esto, obviamente vamos a modificar las presiones y va a aumentar todavía más y va a ocasionar una fuga otra vez en el mismo sitio, cerca del ángulo de His. Entonces, por eso, en la manga gástrica, casi el 90% de las fugas ocurren en ese sitio. Ok, ahora, ya que tenemos los dos procedimientos más comunes, más o menos analizados de cuál es el proceso que puede provocar una manga, pues hay que ver ahora qué tenemos que valorar en el paciente que nos llega a nosotros, qué es cómo se va a presentar y cuál va a ser la evaluación que tenemos que tener. Tenemos que tener obviamente, la sospecha del proceso en el periodo postquirúrgico. Entonces, en la exploración física, lo primero que nos va a alterar las fugas en los procedimientos bariátricos, así que igual que las anastomosis gastrointestinales, que no son bariátricas, principalmente es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a aumentar, es lo primero que va a cambiar. Y en segundo lugar tenemos la temperatura. El paciente va a empezar con fiebre. Entonces, al tener estos dos signos, que una taquicardia y una fiebre o una hipertermia, tenemos que sospechar inmediatamente una fuga de estos pacientes. Obviamente hay otras patologías, ¿no? Patologías pulmonares, patologías cardíacas, pero bueno, en el aspecto que estamos tomando ahorita, nos vamos a enfocar principalmente en fuga. Si tenemos estos dos factores y aparte le agregamos dolor abdominal, pues bueno, tenemos que tener una alta sospecha de un paciente que presenta una fuga gastrointestinal. En cuanto a los laboratorios, obviamente vamos a tener una leucocitosis y algo importante, en los últimos estudios que se han revisado en los pacientes que presentan fugas después de un procedimiento bariátrico, la PCR, la proteína C reactiva es importante, ya que se ha visto que valores arriba de 229 miligramos por litro de proteína C reactiva es prácticamente indicativa de que si tenemos una sospecha de fuga, pues prácticamente no nos las está confirmando, pero híjole, es casi como el dímero D en la tromboembolia pulmonar. Luego, en cuanto a los estudios de imagen es muy importante, obviamente. En muchas ocasiones nos vamos principalmente por radiografías, por series esofagogástricas, y son muy buenas, realmente sí nos puede aportar buena información, sin embargo no nos va a aportar información sobre colecciones intraabdominales que estén locales en el sitio de la fuga, o que estén a distancia. De hecho, se han hecho estudios en donde la sensibilidad de la serie esofagogástrica, si se le aumenta una tomografía simple, el 33% de los pacientes van a reportarse normales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí es importante pedir radiografías de tórax, radiografías de abdomen, pero en estos casos hay que irnos por una tomografía computarizada con doble contraste. El doble contraste es el procedimiento, es el estudio de imagen de elección para este tipo de pacientes, ya que nos va a decir cómo está el abdomen, cómo se encuentra, si hay líquido libre, si hay una colección local, si está a distancia, a qué nivel está la fuga. Entonces nos da una muy buena idea de cómo está el paciente. Y obviamente tenemos otra herramienta que pues yo la considero como la mano derecha de todos los cirujanos, de cualquier especialidad gastrointestinal, la endoscopía. La endoscopía es fundamental y principalmente en el paciente bariátrico. Una endoscopía alta obviamente nos va a dar prácticamente el lugar de la fuga, bueno, el diagnóstico de la fuga, el lugar de la fuga, el tamaño, cómo se encuentra el tejido de manera intraluminal, y también nos va a dar otra opción, que es la opción terapéutica. Entonces es un estudio diagnóstico terapéutico que es muy bueno. Obviamente, pues tenemos hospitales donde pues no tenemos un endoscopista a la mano, o incluso no tenemos endoscopistas que sepan realmente manejar pacientes bariátricos o que tengan a la mano o el conocimiento de realizar procedimientos terapéuticos indicados para pacientes bariátricos. Sin embargo,
pues obviamente tenemos que tener en cuenta, en mente, cuáles son todas las herramientas que tenemos a la mano que podemos usar. Prácticamente es la finalidad de esta plática, saber qué herramientas tenemos para poder utilizarlas si es que las tenemos a la mano en algún momento. Y ya como última instancia queda la cirugía. Podemos hacer una laparoscopía diagnóstica e incluso ya en casos muy, muy extremos una laparotomía, o sea, una cirugía abierta. Les digo extremos porque pues una cirugía abierta en un paciente bariátrico que te pesa 120 kilos, 140 kilos, un IMC arriba de 40, 50, pues bueno, pues ya, todos saben de lo que estoy hablando, es muy, muy complejo. Entonces, nos podemos optar primero por una laparoscopía diagnóstica. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pues bueno, cuando hay alta sospecha de fuga y los estudios de imagen que se reportan al momento de hacerlos, pues salen prácticamente normales. Estamos hablando de una presentación diagnóstica, no estoy hablando de tratamiento, sino un evento diagnóstico. Bueno, en cuanto a las fugas, hay varias clasificaciones. Si leemos un artículo de endoscopía, nos va a dar una clasificación. Si leemos uno de diferentes partes del mundo, nos va a dar diferentes clasificaciones. Pero bueno, en la actualidad, normalmente se toman 4 estadios de las fugas. En el paciente bariátrico tenemos las fugas de manera aguda, que son en los primeros 7 días después del procedimiento bariátrico. Las tempranas, que es de 1 a 6 semanas. Tardías de 6 a 12 semanas y crónicas pues más allá de las 12 semanas. Aquí es importante, nos vamos a enfocar principalmente en las agudas y tempranas. ¿Por qué? Porque su manejo es prácticamente similar. Ya en los eventos tardíos y crónicos realmente son muy complejos, muy, muy complejos. Son pacientes pues ya muy maltratados físicamente y prácticamente en todos los sentidos, nutricionalmente. Son pacientes muy complejos y de hecho muchos de ellos pueden llegar a una gastrectomía proximal con esofagoileonostomía, que es obviamente uno de los peores escenarios para el paciente bariátrico, a lo último que queremos llegar. Entonces, obviamente, el manejo agudo y temprano de estos pacientes es clave. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del manejo no quirúrgico, que es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en mente, ¿no? El manejo inicial principalmente es mantener al paciente en ayuno, obviamente porque tenemos una fuga, tenemos que tenerlo nutrido. Los pacientes bariátricos pueden caer bueno, no desnutrición, me refiero a que bajen de peso, sino una desnutrición en cuanto a niveles de albúmina, niveles de proteínas totales, niveles de HDL, que ya son nuevos parámetros de nutrición. Pueden alterar estos patrones y obviamente hacernos que sea más difícil que el paciente se recupere. Y tenemos que tener que administrarles antibióticos de amplio espectro. Normalmente se están utilizando carbapenémicos. ¿Qué es importante? ¿En dónde vamos a hacer el manejo inicial? ¿En qué tipo de pacientes con fuga vamos a hacer un manejo inicial no quirúrgico? Donde tengamos fugas pequeñas, fugas contenidas, que el paciente obviamente tiene que estar hemodinámicamente estable. Nos está diciendo que el paciente, pues bueno, si tiene su fuga, probablemente esté pequeña, pero el paciente está bien y puede aguantar un tratamiento no quirúrgico, un tratamiento médico. Y obviamente donde el abdomen nos diga que, pues bueno, o sea, sí tengo una fuga, pero estoy tranquilo, no tengo datos de irritación peritoneal, no tengo signos abdominales importantes. El doctor González y su equipo realizó un estudio en donde presentaron un compendio de pacientes posbariátricos, principalmente de bypass, en donde de todos los pacientes que sometieron a cirugía, de esos pacientes, 26 presentaron una fuga en el bypass gástrico. De esos 26, 23 los manejaron de manera conservadora, o sea, con este proceso, y de estos prácticamente pues solamente 23 de 26 aceptaron bien el tratamiento, remitió la fuga, no hubo ningún problema, con una morbilidad de 62%, pero algo muy importante, no presentaron ninguna mortalidad. Entonces, se parece un poco a las publicaciones en otras partes, en donde el manejo inicial de pacientes con fugas pequeñas o contenidas y que están estables, con este manejo prácticamente van a salir muy bien un muy buen porcentaje de los pacientes que presentan una fuga. Algo importante en cuanto a la nutrición, luego lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero hay varias opciones para poder nutrir al paciente. Un paciente que tiene una manga gástrica o un pouch gástrico, ¿no?, de un bypass,
que en donde se le pueda colocar una sonda nasoyunal que pueda pasar más allá de la fuga, pues obviamente vamos a poder nutrir a este paciente, principalmente las mangas es en donde se puede realizar. Podemos empezar a nutrir a este paciente a través de una sonda nasoyunal y así evitar una nutrición parenteral total. Si realmente no se puede colocar una sonda nasoyunal, tenemos otras opciones quirúrgicas. Una opción quirúrgica, por ejemplo, para una manga es hacer una yeyunostomía. Para un paciente con bypass gástrico es hacer una gastrostomía en el estómago nativo, ojo, no en el pouch gástrico, sino aquí, en el estómago nativo. Aquí se puede hacer una gastrostomía, empezar a nutrir al paciente y evitar el sitio de fuga que normalmente es aquí en la gastroyunoanastomosis. En cuanto a la reintervención quirúrgica, como les mencionaba, pues hay que tratar de dejarla prácticamente al último. O si vemos al paciente que está inestable, que la fuga es grande, que tiene un contenido intraabdominal de fuga importante, pues bueno, ya podemos hablar de una reintervención. Podemos hablar de con o sin cierre del defecto. O sea, no es necesariamente obligado a hacer un cierre de defecto. ¿Por qué? Ya que los tejidos pues, van a estar inflamados, van a estar con fibrina, va a estar todo pegado. Podemos realmente dañar más al paciente si no tenemos, si no tenemos una seguridad de que ese tejido va a ser viable para manipularlo. Tenemos que hay recidivas posterior al cierre debido al mal estado del tejido. Obviamente es más dócil realizarlas en el remanente gástrico, en la yeyunoanastomosis, si el sitio de la fuga se encuentra en estas partes del tubo gastrointestinal. Y también podemos optar por una colocación de sonda en T en el defecto. Por lo que se ha realizado en algunos estudios es colocar una sonda en T en el sitio del defecto, dejarla aproximadamente 4 a 6 semanas, posteriormente se empieza a retirar el tubo, la sonda en T, poco a poco, refieren en la literatura que puede ser de 2.5 a 5 centímetros por semana, para así realizar y hacer que el paciente pueda formar un trayecto fistuloso adecuado y tener una fístula, una fuga controlada. Y poco a poco, pues que se pueda ir colapsando y se cierre. Ese es uno de los tratamientos que se puede hacer con la sonda en T si no tenemos algún otro, pues sí, algún otro proceso a la mano como una endoscopía o stents o cosas ya más complejas que realmente pues es muy difícil que los tengamos en nuestros hospitales. El aseo de toda la cavidad es súper importante. Hacer un adecuado aseo intraabdominal con colocación de drenajes cerrados es prácticamente el segundo paso después del manejo inicial. Muchas veces después del manejo inicial y con este tratamiento también un gran porcentaje de los pacientes pueden salir. Y de aquí en adelante voy a empezar a hablar un poquito de pues, la gama de herramientas que podemos tener para este tipo de pacientes. Obviamente muchos son muy complejos, muchos ni siquiera los tenemos en México, pero bueno, yo creo que vale la pena conocerlos y saber que existen y a lo mejor en un futuro pues, nos puedan ser un poquito más accesibles. El uso de de los stent intraabdominales es una muy buena opción, se está usando en pacientes con manga y con bypass gástrico. Obviamente requiere una endoscopía previa para evaluar el sitio y la localización de la fuga, el tamaño, la viabilidad del conducto. Y este tipo de procesos se empezó a utilizar en los manejos de fugas de anastomosis esofágicas. Y pues obviamente se vio un muy buen desempeño de estos diagnósticos y de estos tratamientos, entonces pues se empezó a usar en la cirugía bariátrica. Actualmente no está aprobado por la FDA cierto tipo de stents, solamente para algunas patologías benignas, pero bueno, se ha visto muy buen resultado, entonces lo tenemos a la mano. En las mangas llega desde un 55 hasta un 100% de éxito. Obviamente requiere un lavado abdominal exhaustivo, ya sea laparoscópico o percutáneo, y tener un buen estado nutricional del paciente. El tamaño del stent es importante, pues, colocar stents largos, lo más largo posible para evitar la migración. Ahorita voy a tocar un poquito más el tema específico de los stents y tener en cuenta que tenemos riesgos en el stent, principalmente de migración, erosión de la mucosa gástrica y la intolerancia. Los pacientes pueden presentar un dolor torácico importante con la colocación de los stents. Y pues que se requiere un control continuo, muy minucioso con un buen endoscopista
y para hacer cambios de stents y hasta esperar a que sane el tejido. Doctor Emiliano, le quedan Sí. 5 minutitos. No, no me digas, de verdad, me falta como mucho, pero bueno, ok. Me voy a ir directamente a los stents. Voy a mencionar los otros tratamientos que tenemos a la mano, principalmente endoscópicos. Tenemos endoscopía con tratamientos de cierre. De cierre me refiero a que va a cerrar el defecto, va a cerrar la lesión con clips, con equipos de sutura y con material de sellado. Los endoclips, obviamente, de vía intraluminal vamos a cerrar el defecto. Tenemos diferentes tipos de clips, que pues obviamente tiene que ser un endoscopista muy, muy preparado para saber manejarlos. Es operador dependiente y se han visto tasas de éxito pues, bastante altas. Sin embargo, pues el hecho de conseguir un endoscopista que sepa manejar al 100% este tratamiento y para pacientes bariátricos, pues bueno, en la actualidad es difícil. Los materiales de sellado, tenemos cianoacrilatos, tenemos selladores de fibrina y bueno, en varios estudios se ha visto que tiene un resultado muy, muy bueno, muy importante en estos pacientes. La fistuloscopía también es una buena herramienta. La sutura endoscópica, las NOTES, que pues obviamente es de lo más nuevo que existe, que es la sutura intraluminal, la sutura endoscópica, tiene muy buen panorama, sin embargo, pues no lo tenemos en la actualidad al 100% en nuestro país. Y bueno, vamos al último punto de la plática, que vamos a tocar los stents. Los stents es una muy, muy buena herramienta para manejar este tipo de pacientes. ¿Qué es lo importante? Obviamente, pues tener un endoscopista que sepa manejar este tipo de material. Realmente no es fácil, aunque parezca sencillo poner un tubo dentro de un tubo, realmente no es nada fácil. Ya que contamos con diferentes tipos de material para los stents. Son principalmente para cerrar fugas y fístulas gastrointestinales altas, actúan como una barrera a fluidos y promueven una revitalización de la mucosa gástrica y del tejido gástrico. Tienen un éxito casi del 60-85% en pacientes bariátricos con fugas postquirúrgicas. Y obviamente la mayor complicación de esta colocación de stents es el dolor torácico transitorio, que puede llegar hasta un 30% de los pacientes, y una migración de los stents, que varía del tipo de material que tengan los stents. Tenemos dos tipos. Tenemos los CEPS, que son de plástico. Las ventajas de estos es que tienen un fácil retiro. Algo malo, un detalle muy malo de ellos es que tienen una tasa de migración muy alta. Casi más del 60% de los pacientes pueden presentar una migración de la colocación de los stents de plástico, y una resolución de fugas y fístulas muy, muy alta, del 91 al 100%. Es un poquito más largo y más rígido, y es el único hasta la fecha. Bueno, me parece que ya estaban valorando esto, pero es el único aprobado en la actualidad por la FDA para procedimientos benignos. Y tenemos los SEMS. Normalmente estos son los que usamos. Los SEMS son los stents cubiertos de metal, y tienen la ventaja de producir una hiperplasia de la mucosa en el extremo no cubierto del stent, pero que puede condicionar una dificultad al removerlo. Como pueden ver aquí en la imagen, es como una malla, entonces la mucosa puede prolapsarse un poquito a través de los orificios del stent, y pues eso puede dificultar que pueda ser retirado fácil, de una manera fácil. Tiene una tasa de inmigración más baja, depende de la literatura, puede ir desde un 5% hasta un 50-55% de migración. Hay manera de fijarlos, no 100% efectiva, se pueden fijar con clips, se pueden fijar en algunos casos hasta con suturas, se pueden fijar. Normalmente no se recomienda, pero bueno, también se ha visto que se han empezado a usar. Algunos casos se reporta mejor control con los stents en los pacientes que presentan fuga en bypass que en los pacientes que presentan fuga en manga. Es obviamente mejor para fugas proximales que no tengan una angulación significativa, y cuando es más pronunciada esta angulación, los SEMS, que es más delgado y flexible, es un poquito más indicado. Son fabricados para realizar un fácil retiro en patologías benignas. Como podemos ver, en sus extremos distales están un poquito más dilatados para evitar que se puedan mover tan fácil, y pues también nos pueden ayudar para tratar de retirarlos. Hay veces que los stents no pueden ser retirados, y incluso se pueden llegar a necesitar otro stent para ponerlo dentro del stent. Se escucha raro, pero bueno, lo que hace esto es que se isquemiza la mucosa más
que está más próxima al stent para tratar de retirarlos. Tenemos este esquema es de un libro, un artículo de endoscopía bariátrica, en donde, pues bueno, manejan un esquema muy sencillo, pero pues bueno, se puede reflejar mucho a lo que queremos, y ellos manejan solamente una fuga temprana y una fuga tardía. Y prácticamente el algoritmo es muy similar a lo que platicamos ahorita. Si tenemos un paciente con una fuga temprana, pues hay que tratar de hacer un manejo médico, tratar de que salga con este procedimiento y tratar de evitar un manejo más invasivo, hasta tratar de llegar a un procedimiento endoscópico o quirúrgico. Y bueno, por último, para que no quede volando, tenemos el endosponge, que es como un back intraluminal, que es muy caro, pero parece que es muy bueno. Todavía no se ha empezado a usar al 100% en la cirugía bariátrica, pero es otra opción que podemos tener a la mano. Y pues bueno, me faltó mucho para poquito tiempo, pero espero haya ayudado un poquito a esclarecer algunos términos o algunas dudas. Y pues bueno, es un tema muy amplio, muy bonito. Espero les haya gustado y servido de algo para futuros encuentros con pacientes bariátricos. Doctor Emiliano, muchas gracias. Sé que es un tema muy amplio y que está imposible, valga la palabra, para resumirlo en 35 minutos. Le voy a dar paso a la doctora Elena López Gavito para que complemente y que sea la misma doctora quien presente a los dos invitados sorpresa, los dos doctores, el doctor Saúl y la doctora Gabriela, pero le daré la palabra a la doctora Elena. Bueno, Doctora, pues buenas noches. Para mí es un placer primero darte las gracias por coordinar este evento también, y pues felicitar a Emiliano por su plática. Y Muchas pues gracias. iniciaré por presentar a su maestro, el doctor Saúl Ocampo González, muy querido amigo, y que es egresado de la Universidad de Guadalajara. Se entrenó en el Centro Médico de Occidente, como ustedes saben, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hizo estudios de posgrado en varias universidades de los Estados Unidos, como en el Hospital de Veteranos de Baylor, en Houston, en la Clínica Leahy, en Boston. También estuvo en Cincinnati, Ohio, y en la Universidad del Hospital Harvard de California, en Los Ángeles. Profesor de la Universidad de Guadalajara, por eso es tu profesor, y presidente actual de nuestra asociación. Obviamente fue segundo vicepresidente, luego primero, y actualmente es nuestro presidente y presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General, lo cual agrupa a todos los colegios, ¿verdad? Miembro de las academias, de la Asociación de Cirugía General, del AMCE, y pues obviamente del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Tiene maestría y doctorado en Ciencias de la Salud, y pues reconocemos que es su amplia trayectoria, tanto profesional como académico, de la Academia Mexicana de Cirugía, publicaciones y gran docente. Él es el primero que nos va a hacer comentarios, y pues la segunda presentación, que me encanta también porque es una gran amiga mía, es la doctora Diana Gabriela Maldonado. Ella, es una persona muy activa que ha formado gran parte de los cursos de bariatría. Pues es egresada de la licenciatura de la Universidad La Salle, mi alma mater. Es asociada de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la de cirugía endoscópica, y también de la de obesidad. Y pues ella tiene, pues aparte de las certificaciones, más de 400 procedimientos bariátricos realizados. Ha participado también, directora y fundadora del primer curso online de cirugía bariátrica, y pues ha también es profesor adjunto del curso de alta especialidad. Trabajó en el Rubén Leñero, siendo pues parte del profesorado del profesor adjunto del tratamiento de enfermedades metabólicas.
sinodal de certificación del Consejo. Y pues ya ven ustedes, también es coordinador de Ipsom Young para América Latina, vocal de la Sociedad Médica del Ángeles, y pues también tiene profesorado en varias cátedras en la universidad, y pues realmente ha pertenecido tanto a los comités, a diferentes comités, y tiene el reconocimiento de Medtronic para el tratamiento de la obesidad. Y pues pudiéramos decir que muchas publicaciones también. Y pues le cedo primero la palabra a la doctora Diana Gabriela Maldonado para que nos haga sus comentarios, y posteriormente que cierre los comentarios el doctor Saúl Ocampo. Adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, antes que nada, pues excelente presentación. Yo cuando me invitó la doctora Elena López Gavito a participar en este evento, le dije que me presentara solo como cirujana bariatra y listo, y ya con eso era más que suficiente. Pero le agradezco mucho esta presentación. Los felicito mucho por todo este tipo de actividades que están realizando. La verdad es que el trabajo que están haciendo en conjunto es muy enriquecedor, sobre todo para los cirujanos jóvenes, y pues los residentes yo creo que salen muy beneficiados de estas actividades. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, excelente plática también del doctor el día de hoy. Efectivamente es un tema que pues se puede hablar muy rápido en media hora, pero pues que es un tema que es muy, muy extenso. Y pues bueno, sí, parte de lo que yo podría decir es que afortunadamente hoy en día las cirugías bariátricas ya se hacen con muchísima mayor seguridad. Ya afortunadamente no hay tanto riesgo de fugas o de algunas complicaciones, puesto que a lo mejor influyen muchas variantes. Uno, que ya existen cursos oficiales en cirugía bariátrica, cosa que antes no existía. Tenemos insumos también con una mejor tecnología cada vez más. Antes pues a lo mejor operábamos con una menor definición en cuanto a la imagen quirúrgica laparoscópica, o utilizábamos diferentes, ¿cómo se dice? Iba a decir devices, pero bueno, diferentes equipos de laparoscopía, o sea, diferentes engrapadoras, en donde pues obviamente la tecnología no era igual como la tenemos hoy en día. Todas estas tecnologías han ido mejorando y pues esto ha hecho que por supuesto pues las complicaciones afortunadamente cada vez sean menores. Sin embargo, pues aunque seamos los cirujanos con mayor experiencia, con mayor experiencia en el manejo y detección de las complicaciones, pues no estamos exentos a tener estas complicaciones. Entonces, lo más importante no es tener o no estas complicaciones, sino saber detectarlas a tiempo y sobre todo poder tratarlas a tiempo. Existen varios cursos que a mí me gusta luego mucho participar en ellos, que es sobre el tratamiento de complicaciones para el cirujano general, porque nosotros como especialistas en cirugía bariátrica pues tenemos más experiencia en cómo manejar los tejidos, cómo hacer una manga gástrica, cómo hacer un bypass gástrico o todas las técnicas que nos comentó el día de hoy el doctor. Pero siempre es importante pues conocer las complicaciones que nosotros podemos llegar a tener con los procedimientos para poder evitar tener este tipo de complicaciones en el momento en el que estamos haciendo nosotros los procedimientos. Yo siempre a los residentes cuando estamos operando en quirófano, pues cada vez que estamos haciendo alguna disección o desde el momento en el que colocamos algún trocar o cuando estamos haciendo el uso del bisturí armónico, del sonicision o de la energía armónica que estemos utilizando, la colocación de los puntos y todo lo que utilizan, ¿no? Siempre trato de explicarles por qué es importante el manejo de los instrumentos, el manejo de los tejidos, la visión con la cámara y todas las herramientas de seguridad que tenemos durante una cirugía para poder evitar este tipo de complicaciones. Hablando específicamente de fugas, pues cada vez tenemos, como les digo, unas engrapadoras que pues afortunadamente tenemos mejores tecnologías y que nos permiten que tengamos menor riesgo de fugas o de sangrado inclusive. Sin embargo, pues tenemos que tener también una muy buena técnica quirúrgica en el manejo de los tejidos para que nosotros podamos tratar de evitar al máximo este tipo de complicaciones. En el momento de la cirugía, yo lo que les podría decir así como residentes, o sea, que con qué se debieran de quedar ustedes, es que siempre hay que prevenir cómo tomar los tejidos, cómo engrapar,
no se trata de nada más disparar un engrapador así como así, sino que inclusive también nos debemos de entrenar en cómo manejar las engrapadoras, cómo manejar los instrumentos, cómo poder suturar. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, al principio con nuestros fellows de cirugía bariátrica, que cuando empiezan a hacer sutura intracorpórea, colocan el punto, pero tienden mucho a jalar los tejidos y en lugar de girar la mano, pues se pueden llegar a desgarrar los tejidos. Entonces, con la curva de aprendizaje y con todo el tiempo que nosotros podemos dedicarles a ellos en el quirófano, pues les enseñamos a cómo meter la aguja, cómo muñequear y cómo utilizar, pues ahora sí que todas las manos, los instrumentos y todo para poder evitar estas complicaciones. Ahora bien, si tenemos una complicación, pues es importante saber detectarla a tiempo, saber así de los puntos básicos que todo cirujano general debiera de saber, que si un paciente tiene taquicardia o una oxigenación baja, pues obviamente es porque algo no va bien y entonces tenemos que ver y estudiar qué es lo que está pasando con el paciente. En el caso de una sospecha de una fuga, ya sea de una manga gástrica o de un bypass gástrico, que pues lo explicó muy bien ahí inclusive en el flujograma el doctor, pues efectivamente lo primero que hay que saber observar nosotros con los pacientes es si el paciente está estable o no. Un paciente inestable ni nos esperamos para hacer una tomografía, endoscopía y todas las herramientas que tenemos, sino es un paciente que inmediatamente tenemos que entrar a explorar y que necesitamos operar. De preferencia, nosotros como cirujanos laparoscópicos preferimos hacer cirugía laparoscópica de revisión, pero pues si hay un cirujano que no tenga el entrenamiento adecuado en laparoscopía, pues es adecuado poder hacer una cirugía abierta para poder explorar. Sin embargo, hablando de cirugía de obesidad, pues ya conocemos igual todos los factores que influyen en la formación de complicaciones, entonces siempre será mucho más importante poder hacer estas cirugías de manera laparoscópica de ser posible. También siempre que tengamos una complicación como cirujanos generales, lo que yo diría es que siempre se acerquen a cirujanos con experiencia para que puedan ayudarlos a resolver ciertas complicaciones y que nunca nos dé pena pedirle ayuda a nuestros compañeros, etcétera, que siempre debemos de pedir ayuda en el momento en el que nosotros no nos sintamos capaces o a lo mejor lo podemos resolver muy bien, pero nunca va a estar por demás pedir ayuda de alguien más que tenga la misma experiencia que nosotros para poder resolver estas complicaciones. Y pues mi último punto sería lo de la endoscopía, que sí efectivamente nos llegó a salvar la vida a los cirujanos bariatras, porque en el momento en el que había muchas estenosis, sangrados intraluminales, fugas, etcétera, la endoscopía fue una herramienta buenísima para nosotros porque antes estaba contraindicada hacer una endoscopía en una gastroyelunoanastomosis, por ejemplo. Se decía que con el gas de la laparoscopía y que con la presión pues se iba a romper y que se iba a hacer una mayor complicación. Sin embargo, pues hoy en día sabemos que al contrario, o sea, lo menos es más, entonces una endoscopía, que es un procedimiento menos invasivo, nos va a poder ayudar para poder resolver mejor estas complicaciones. Y tratamientos, pues existen muchísimos, pero bueno, pues ameritaría toda una plática completa de específicamente de endoscopía bariátrica y su resolución de complicaciones. Pues muchas gracias, fue un comentario muy acertado y muy completo. Y pues ahora le cedo la palabra al doctor Saúl Ocampo, que magistralmente dará el cierre a este evento y pues le pido que le doy las gracias y le pido que haga su comentario. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a todos. Gracias a la doctora Elena López Gavitos, a la doctora Diana Gabriela por su participación en los comentarios y felicitar a Emiliano. Y gracias también a la empresa Médica Legal CEPE por promover estos eventos académicos que nos acercan a través de la vía virtual cada día más en forma masiva. Hace escasos días en el Congreso del AMCE me tocó dar una plática sobre policistectomía segura. Yo creo que toda la cirugía debe de ser una cirugía segura. La mitad de las complicaciones en cirugía se detectan en el quirófano, pero la otra mitad se detectan fuera del quirófano. Entonces, debemos de preocuparnos en estudiar a nuestro paciente previamente a la cirugía, sobre todo los pacientes obesos, tener una evaluación
muy acertada desde el punto de vista médico, cardiovascular, pulmonar, desde el punto de vista psicológico, que el paciente esté preparado para este evento, someterlo a reducción de peso lo más que se pueda, porque entre menos pese el paciente al llegar a la cirugía, tiene menos probabilidades de que se complique. Obviamente, el transoperatorio y el posoperatorio, toda la vía quirúrgica es importante, el pre, el trans y el posoperatorio, para darle seguridad a los pacientes, no nomás a los pacientes obesos, sino a todos los pacientes. Esto obviamente, estamos precisamente en la Nación Mexicana de Cirugía General, elaborando los protocolos de recuperación rápida y mejorada del paciente quirúrgico, y una de las guías que estamos elaborando es las guías del paciente en cirugía bariátrica. Es importante todo lo que mencionó la doctora Gaby. Yo he visto, he sufrido las complicaciones. Yo inicié a hacer bariatría a principios de los años 2000, por allá en el 2002. Fui con uno de mis alumnos, el doctor Guzmán, Fernando Guzmán, a Tijuana a aprender a poner bandas, porque él me invitó. Yo era cirujano general, tenía mucho interés en lo de sepsis abdominal, pero él me invitó a poner bandas. Luego regresé y un día, como 2 años más tarde, regresé a un curso y vi al doctor Miguel Herrera por primera vez en Tijuana y en vivo hacer un bypass, magistralmente hecho por el doctor Herrera. Y dije, caray, yo quiero hacer un bypass algún día. Pero como todo, como dice Gaby, ya hay una publicación que fue del 2013 de un cirujano español, que ahorita disculpen, no recuerdo su nombre, donde hay niveles para la educación quirúrgica, sobre todo en la laparoscopía. No podemos intentar irnos sobre un paciente teniendo poca experiencia. Lo primero que debe de hacer, sobre todo los cirujanos jóvenes, los residentes, es ir a los entrenadores y ahí practicar la elaboración de los nudos, la aplicación de grapeo, la aplicación de energía. Y ya que hayas dominado y tomado un curso adecuado de entrenamiento en simuladores, esto obviamente lo estamos desarrollando también en el Centro de Entrenamiento de Cirugía de Mínima Invasión en la asociación. En pocos días se abre, en pocos días, en 2 o 3 días se abre el curso de cirugía laparoscópica básica, que es un curso completo. Y ahí es donde vamos en la parte teórica, a llevarlos al CEGMI de la Ciudad de México o próximamente al CEGMI que vamos a inaugurar en Monterrey, a que hagan sus horas de entrenamiento en simuladores y les vamos a promover de que cada quien compre su simulador. A mí me sorprendió la idea de Fernando Bueno, es un chico que fue residente o es residente todavía en Ciudad Obregón, Sonora. Cuando fuimos a Elena le tocó ver. Él hizo un simulador con un carpintero que le costó 110 pesos. ¿Te acuerdas, Elena? 110 pesos le costó el simulador de madera, se lo hizo un carpintero. Y utilizando su teléfono celular o su iPad. Inclusive me mandó regalar uno, ya lo mejoró, lo hizo armable porque en aquel entonces nos lo presentaron ya armados. Es muy sencillo tener un simulador. Lo que sí es prudente es hacerse de instrumentos, de un portaaguja, de una Maryland, un Grasper y unas tijeras, y empezar en nuestros simuladores a aprender a hacer nudos, aprender a hacer suturas. Luego después aprender a manejar el grapeo y la energía. Después de estos cursos básicos, hay que ir a los cursos más avanzados, donde ya vamos a ejercitar sobre vísceras, principalmente bloque de vísceras de res. Antes se utilizaban los animalitos, pero ya no se puede, sobre todo aquí en Jalisco. El que se ha sorprendido matando un animal le tocan 7 años de cárcel, entonces ya no se puede hacerlo así. Yo tomé un curso hace varios años en el Instituto Nacional de la Nutrición con cerditos
excelente. Hicimos bypasses, mangas con el profesor Miguel Herrera, pero ya no se puede. Pero en bloques de animales sí se puede intentar hacer endosuturas y grapeo, y eso se los vamos a promover en el SECMI, tanto de la ciudad de Monterrey como en la Ciudad de México. Ojalá y la asociación tuviera más centros de entrenamiento de cirugía de mínima invasión en toda la República. Eso espero que se llegue en el futuro para que haya un centro de entrenamiento, cuando menos en cada región de nuestra República, para que ustedes, los cirujanos jóvenes, salgan beneficiados y tengan dónde hacer el entrenamiento. El tercer nivel es cuando ya va uno en el paciente a ayudar a un experto. Es en el nivel donde está ahorita Emiliano. Él es residente de cirugía bariátrica en el nuevo Hospital Civil. Es el tercer nivel. Ya el cuarto nivel es cuando ya Emiliano, cuando salga de la residencia, empiece a actuar como cirujano bariatra, pero yo le aconsejo que siempre se acerque, sobre todo en los 2, 3 primeros años, de una gente con experiencia. Ya cuando él sienta la solvencia de tener la agilidad, la habilidad de manejar tejidos, de tomar decisiones, de hacer suturas, entonces ya cubrirá su curva de aprendizaje. Y con mucho cuidado formar un equipo. En bariatría y en otro tipo de cirugías, la cirugía segura se debe de hacer con equipo, con un cirujano líder que sea el que tenga altos valores de tipo moral y ético y preparación académica excelente, y que sirva de ejemplo al resto del equipo, a los alumnos, a los residentes, y poco a poco ir ganando, ir creciendo en tu curva de aprendizaje. Y tener el cuidado de utilizar siempre materiales de buena calidad y saber escoger el procedimiento adecuado para cada paciente. No sé si tú te recuerdas, tuvimos un paciente ahí en el civil de 380 kilos. A ese paciente, pues, no sé, creo que hay cirujanos que se atreven a operar ese paciente así. A este paciente lo hospitalizamos 8 meses, le pusimos un globo gástrico, lo bajamos a 240 kilos y nos fuimos sobre una manga. No le hicimos un bypass. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Las asas pesan más. Cuando uno quiere subir las asas, si no tienes el instrumental adecuado, las desgarras, porque son asas muy pesadas, con un mesenterio muy pesado, con mucha grasa, y es más difícil técnicamente en pacientes con índices de masa corporal arriba de 55 hacer un bypass. Sí se puede, pero se necesita experiencia y estar en el lugar adecuado y con la ayuda adecuada. De tal manera que en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor, yo recomiendo que primero se haga una manga gástrica, después lo bajes, y si no logras controlar la obesidad o los problemas metabólicos adherentes a la misma, con la manga gástrica después conviertas tu manga a un bypass. Así lo hemos hecho en el Hospital Civil. También en el Hospital Civil hemos recibido varios pacientes complicados, porque desafortunadamente el paciente, lo primero que pregunta cuando te hablan es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el bypass? ¿Cuánto cuesta la manga? Ahorita lo que más preguntan es ¿cuánto cuesta la manga? Y desafortunadamente hay una lucha entre los cirujanos bariatras en quién puede dar la cirugía más económica, sacrificando calidad probablemente, y eso no hay que hacerlo. Hay que utilizar siempre instrumentos de buena calidad para darle seguridad a los pacientes. Lo he visto porque al Hospital Civil, les comento, llegan pacientes complicados porque el paciente ahorra su dinerito para pagar la manga, pero si se fuga la manga y se va 3, 4 días a terapia, las cosas cambian totalmente. Todo se sale del presupuesto
Y hemos visto que cuando los pacientes llegan al hospital civil, después de 2 o 3 días complicados, después de 2 o 3 días de haber sido operados, realmente podemos hacer algo por ellos. Pero cuando ya llegan a los 7, 8 días complicados, sépticos, difícilmente podemos hacer algo por ellos. Se torna complicado, ¿verdad, doctor? Sí, Es muy importante detectar las complicaciones en forma temprana y hacer un juicio muy exacto si el paciente debe ser tratado o manejado en forma conservadora o no. Pero, y también otra cosa que les aconsejo a todos, si se les complica un paciente, nunca lo abandonen. Así se vaya a otro hospital, síganlo, estén con el paciente, estén con la familia. Es la mejor protección que puedan tener ante una eventualidad como esta. Muchas gracias, pues doctor. muchas gracias. Sí, yo quería hacer un breve comentario en relación más bien un resumen para que ya Antonio me haga favor de cerrar y que Emiliano haga algún comentario. Pues primero el paciente, como los cánones de la cirugía segura, el paciente correcto con la técnica correcta, la preparación, destacaron y señalaron la evidencia del trabajo en equipo, la preparación del paciente para una recuperación rápida, materiales de buena calidad. Gaby también señaló la idoneidad de tener el entrenamiento y la idoneidad, saber y ser humildes y saber a quién recurrir, analizar los aspectos económicos, porque muchas veces por tratar de dar un presupuesto económico, no solo en materiales, sino también se van a clínicas que no reúnen los requisitos adecuados para un paciente complicado. Entonces, dentro del consentimiento informado, dar esa relación médico-paciente, ya lo mencionó también Saúl, que no olvidar que esto va a ser la piedra angular, la relación médico-paciente, y pues desde el preoperatorio no se pueden acortar ni hacer atajos en relación a la valoración multidisciplinaria del nutriólogo, del psicólogo y de terapia física, y que todo eso no puede ser sustituido por un chat o por un correo electrónico. Tiene que ser en persona, y pues el jefe del equipo, como lo mencionó, debe estar al pendiente. Y en bariatría en especial, recomendar las mentorías, que cuando alguien ya, aunque esté egresado, sepa que tiene un caso difícil, saber a quién recurrir. Y pues les agradezco a mis amigos y compañeros que estuvieron hoy conmigo, pero sobre todo al doctor Emiliano, que a él le corresponde pues la sesión, y te pido nada más que des un último comentario antes de que Antonio cancele. Gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Bueno, pues primero que nada, muy agradecido de estar aquí con ustedes, que me hayan brindado la oportunidad de pues, tratar de platicar un poquito de este tema, que es, como mencionó la doctora Maldonado, pues es pues, realmente, tiene poquito que empezó, pero es un mar que va creciendo y pues hay mucho que empezar a aprender. Y bueno, le estoy muy agradecido nuevamente. Espero les haya servido algo a las personas que estuvieron con nosotros, a los doctores que estuvieron escuchándonos y pues prácticamente al doctor Saúl, a la doctora Maldonado, a la doctora Elena, a Antonio, a Pablo, a todos los que me contactaron también para darles las gracias de que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Y correr la voz que este programa es para residentes, que todos los residentes que están en las diferentes sedes se conecten. La cita es cada miércoles y por favor no dejen de mandar sus casos, estén donde estén en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, donde estén. Si quieren participar, pues ya ahorita Antonio les va a dar un mensaje final. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, principalmente al doctor Emiliano. Muchas gracias por tu puntual y muy buena plática, doctora Elena, doctor Saúl y doctora Gabriela, por complementar. Muchísimas gracias. No es un tema fácil, bien lo dijimos, nos podemos quedar aquí toda la noche hablando, pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir concluyendo. Como bien lo decía la doctora Elena, está el Facebook, está el Instagram, para que compartan lo que pasa en sus sedes. No hay mejor aprendizaje que el compartir. También para ello, todo lo que se dijo aquí se va a subir a YouTube para que lo busquen en Medical Legal Center, y si se perdieron algún detalle, algún dato o lo que fuese, ahí lo pueden
recordar, escribir y compartir, señoras y señores, que es lo más importante. Como mensaje final, esto va para los jefes de residentes. Ya saben, si necesitan alguna plática que se entorne en el tema legal o para adiestramiento, no duden en contactarnos y solicitar sin costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto los atendemos sin costo en este momento de pandemia. Para cerrar, los invito a compartir en el Telegram, en Facebook y en Instagram lo que pasa en Sucede, para que así todos juntos aprendamos. Muchas gracias, me despido. Antonio, quisiera un segundo nomás invitar a todos los presentes, que son 51 residentes, que ingresen como asociados a la Asociación Mexicana de Cirugía General. Solamente les cuesta 1,400 pesos y van a tener beneficios académicos que no se imaginan. El Congreso Internacional, el Congreso de ECOS y todos los eventos virtuales que estamos teniendo y precios preferenciales en los cursos del SECLI. Gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta Saludos. luego. Adiós. Gracias. Bye. Gracias, Antonio. Felicidades. Gracias.